Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar de la trituradora de angelitos, la ogresa de la colonia Roma, Felicitas Sánchez Aguillón. Un terrible caso que conmocionó a la sociedad mexicana de los años 40. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El caso de Felicitas Sánchez Aguillón, la trituradora de angelitos, la ogresa de la colonia Roma. Hoy hablaremos de una de las más escalofriantes asesinas de la historia de México, Felicitas Sánchez Aguillón. Los periódicos de los años 40 le otorgaron distintos apodos: la ogresa de la colonia Roma, la descuartizadora de pequeñuelos, la destripadora de la colonia Roma, la espantacigüeñas, la trituradora de angelitos. Unos nombres que ilustran la terrible historia de esta mujer que estremeció a la Ciudad de México. Pero empecemos por el principio. Felicitas Sánchez Aguillón nació en el año 1890 en el poblado de Cerro Azul, una zona rural del estado de Veracruz, México. No se sabe demasiado de la niñez de Felicitas, pero hay un detalle que destaca y que posteriormente podría ser muy revelador. Su infancia quedó marcada por el constante e ineludible rechazo de su madre. El motivo se desconoce, pero el hecho es que su madre rehuía de ella. Quería desvincularse de Felicitas y esto plantó una semilla en ella que daría unos terribles y ponzoñosos frutos. Con el paso de los años, esto generó en ella un rechazo patológico hacia la maternidad y todo lo relacionado con ella, formando poco a poco su modus operandi. Dicen que desde temprana edad mostró un comportamiento cruel y perverso y que maltrataba a los animales. Se entretenía envenenando a gatos y perros callejeros y en algunas ocasiones mutilándolos. A comienzos del siglo XX, Felicitas estudió enfermería y tras graduarse comenzó a trabajar como partera en Veracruz. Poco después conoció a Carlos Conde, un hombre de carácter sumiso, el cual desarrolló una dependencia con ella y al poco tiempo se casaron. El poco carácter de Carlos contrastaba con toda la personalidad de Felicitas. Ella tenía malos modales, un aspecto descuidado y desaliñado, una profunda misantropía y un fuerte e implacable carácter. Posteriormente la prensa haría hincapié en su fealdad. Decían que parecía una bruja de ojos saltones y aspecto repugnante, pero probablemente se veían influenciados por la fealdad de su alma y su oscuro corazón. Carlos Conde y Felicitas Sánchez tuvieron un par de gemelas. La situación económica del matrimonio era muy precaria y esto suponía un gran esfuerzo para ambos. No podían hacerse cargo de las niñas, por lo que Felicitas tomó la terrible decisión de vender a sus hijas. Su marido al principio accedió, pero pronto se arrepintió de la decisión y quiso recuperarlas. Sin embargo, Felicitas se negó a revelarle la suerte que habían corrido sus hijas. Debido a este hecho, Carlos decidió separarse de Felicitas. A pesar de los actos que cometerá a continuación, se piensa que Felicitas nunca asesinó a ninguno de sus hijos, por lo que, aunque no revelara su paradero, se cree que las niñas sobrevivieron. Tras su separación con Carlos Conde, la cual se estima que tuvo lugar sobre la década de 1910, Felicitas decidió trasladarse a Ciudad de México. Allí, en el número 9 de la calle Salamanca, en la colonia Roma, tomó residencia Felicitas. Le alquilaba el departamento a una vecina del tercer piso, la cual trabajaba todo el día y solo volvía a casa para dormir, por lo que Felicitas tenía total libertad para cometer actos terroríficos en su propia casa. Por lo que le había dicho a su vecina, Felicitas había montado en su casa un negocio atendiendo partos. Esta había consentido siempre y cuando el lugar estuviera limpio. Lo curioso y el hecho que llamó la atención de sus vecinos es que las clientas de Felicitas no parecían el tipo de mujeres que tendrían un parto en un lugar así. Muchas de ellas eran mujeres adineradas que parecían totalmente fuera de lugar. Y pronto empezaron a tener lugar una serie de sucesos que serían el presagio de una terrible revelación. Las cañerías del edificio se atascaban con frecuencia y del departamento de Felicitas salía un extraño humo negro de desagradable olor. Todo esto preocupaba a los vecinos. Pero Felicitas se adelantó a los acontecimientos contando con la complicidad de un fontanero, Roberto Sánchez Salazar, que le ayudaba a deshacer los atascos.
El tiempo pasaba y el negocio de Felicitas no hacía más que prosperar. Se dedicaba, evidentemente, a realizar abortos clandestinos e incluso los realizaba a domicilio. Comenzó a frecuentar los barrios más selectos y atendía a todas las mujeres que pudieran pagar su trabajo, sin importar en qué fase de gestación estuvieran. Y con esto quiero decir que incluso abortaba bebés que estaban ya en proceso de parto. Es decir, mataba a los bebés recién nacidos y los hacía desaparecer para siempre. Pero antes de comenzar con estas prácticas, se dedicó al tráfico de menores, vendiendo a los niños que sobrevivían. También traficaba con niños que le vendían algunas madres, bajo la promesa de que les buscaría un buen hogar, una buena casa con una buena familia, cuando sencillamente los vendía al mejor postor. Estando todavía en la década de 1910, Felicitas fue detenida en al menos 2 ocasiones por intentar vender a un bebé, pero en ambos casos salió impune tras pagar únicamente una simple multa. Claro que esta situación no duró demasiado y pronto evolucionó al asesinato. Mataba a los niños que no lograba vender y otros tantos fallecían estando en su posesión por las precarias condiciones de vida que les proporcionaba. El negocio era muy fructífero y consiguió recaudar suficiente dinero para montar un negocio en la calle Guadalajara número 69, una miscelánea, la cual también usaba de clínica clandestina y a la cual llamó La Quebrada. Las prácticas de Felicitas eran cada vez más crueles y torturaba a los bebés y niños sin piedad. En su retorcida psique quería parodiar los cuidados maternales, realizando una versión sádica de los mismos. Bañaba a los pequeños en agua helada, les negaba la comida durante largos periodos de tiempo, les hacía dormir en el suelo y en ocasiones les alimentaba con carne o leche podrida. Cuando se convertían en un estorbo para ella, sencillamente los asesinaba. Sus métodos de ejecución eran escalofriantemente variados: asfixia, envenenamiento, apuñalamiento e incluso inmolación. El método que usaba con más frecuencia era el estrangulamiento o la asfixia. En otras, emulando su infancia en la que mataba a los animales callejeros, los envenenaba. Una vez les había quitado la vida, procedía a descuartizarlos y llegó incluso a descuartizar a algunos de ellos mientras permanecían con vida. Para ello, los amordazaba. Primero les amputaba las extremidades con un cuchillo de cocina para terminar cortándoles la cabeza. Después les extraía los ojos y los órganos y se los daba de comer a su perro. Los huesos los rompía en pedazos y los ocultaba envolviéndolos en periódicos y los tiraba a la basura. Tras esto se deshacía de los restos lanzándolos a las alcantarillas de la ciudad. En otras ocasiones los desechaba en cubos de basura y otras veces los quemaba en una caldera. De ahí el oscuro humo que veían sus vecinos. Y también llegó a quemarlos vivos. Pero su reino de terror llegaría a fin el 8 de abril de 1941. Las cañerías se atascaron de nuevo. En el primer piso del edificio había una tienda de abarrotes o ultramarinos. El dueño del negocio, Francisco Páez, decidió llamar a un fontanero y a algunos albañiles para que acudieran a solucionarle el atasco. Los albañiles levantaron el piso de la tienda para poder acceder a la cloaca, pero cuando llegaron se encontraron con algo que les revolvió las tripas. La alcantarilla tenía un enorme tapón compuesto por carne putrefacta, algodones y gasas cubiertos de sangre que desprendía un fétido olor. Afloraron las peores sospechas, las cuales fueron confirmadas cuando encontraron entre la pútrida masa un pequeño cráneo humano. Tanto las autoridades como la prensa hicieron un rápido acto de presencia. La policía tocó la puerta de la única sospechosa, Felicitas. Fue la casera la que abrió la puerta, la cual no sabía nada y les dejó pasar a la habitación de Felicitas, donde ella misma jamás había entrado. En el pequeño cuarto había un altar con velas, agujas, zapatitos y ropa de bebé, mechones de pelo y un cráneo humano, así como una gran cantidad de fotografías de niños, todos menores de 5 años, las cuales se consideraron sus trofeos. Los asesinos en serie suelen guardar pequeños mementos de sus crímenes y en el caso de Felicitas eran estas imágenes. De modo que las autoridades acudieron a su negocio, La Quebrada, pero no la encontraron allí, ya que se había dado a la fuga. Se le asignó el caso al detective José Acosta Suárez, el cual en 1942 también atraparía a otro asesino en serie mexicano, Gregorio Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. El 11 de abril de 1941 consiguieron detener a Salvador Martínez Nieves, el plomero que era cómplice de Felicitas, el cual redundantemente declaró que sabía lo que esta mujer estaba haciendo, pero que por miedo a ser condenado por cómplice había decidido no denunciarla.
Y por supuesto que fue considerado cómplice, ya que recibía grandes sumas de dinero por desatascar las cañerías, una cifra que se vería cuantiosamente incrementada para pagar su silencio. Aquel mismo día también detuvieron a Felicitas, la cual fue hallada circulando en un vehículo en la calle Bélgica de la colonia Buenos Aires, junto con su amante Alberto Sánchez Rebollar, alias El Beto o El Güero. Se dirigían a Veracruz, escapando de las autoridades. Esta había sido la última pareja de Felicitas, también cómplice de sus crímenes, y con el cual había tenido su tercera y última hija en 1939, mientras intentaban huir de la ciudad. Una vez había sido detenida, se descubrió la magnitud de sus actos. El rechazo de su madre había gestado en ella una personalidad neurótica. Felicitas no sentía empatía ni remordimientos por los crímenes cometidos. Su megalomanía le llevaba a razonar sus actos como si fueran justificables. Efectivamente, atendía a muchas mujeres que llegaban a mi casa. Me encargaba de las personas que requerían mis servicios y una vez que cumplía con mis trabajos de obstetricia, arrojaba los fetos al VC. Su desconexión con la realidad le llevaba a tener ideas delirantes, pensando que realmente estaba haciendo un bien a la sociedad con sus actos y atribuyéndoles una cualidad mística. En su declaración, Felicitas dijo que muchos niños nacían muertos y que, obviamente, tenía que disponer de ellos. Confesó que en varias ocasiones era su pareja la que tiraba los cuerpos en cajas. Finalmente, reconoció un solo asesinato. Una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo, que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. En efecto, aquella criatura era un monstruo, tenía cara de animal, en lugar de ojos unas cuencas espantosas y en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora de nacer, el niño no lloraba, sino bufaba. Le pedía al señor Roberto que lo echara al canal y él le amarró un alambre al cuello. Tras su detención, Felicitas Sánchez Aguillón estuvo unos 3 meses, hasta junio de 1941, recluida en prisión y aislada por el peligro que representaba para ella el contacto con el resto de reclusas. Durante todo su encarcelamiento, Felicitas, siempre vestida de negro, se comportó de manera infantil. Se pasaba el día llorando y solo contestaba con monosílabos. Tenía frecuentes berrinches en los que se tiraba al suelo y pataleaba y gritaba, hasta el punto de tener que arrastrarla para trasladarla de un lado a otro. Estaba tan agitada que fue necesario sedarla en más de una ocasión y además se negaba a comer, declarándose en huelga de hambre. La única frase completa que repetía era «Quiero irme de aquí» y «No merezco estar aquí». Insistía en ello hasta gritar la frase a pleno pulmón, desesperada. La noticia saltó rápidamente a la prensa y fue un gran escándalo en la sociedad mexicana. En los periódicos comenzaron a otorgarle todo tipo de apodos: la ogresa de la colonia Roma, la descuartizadora de pequeñuelos, la destripadora de la colonia Roma, la espantacigüeñas, la trituradora de angelitos. Los cronistas de la época decían que tenían la sensación de encontrarse frente a un sapo cuando veían a Felicitas. El periodista del diario La Prensa, que llevó adelante la cobertura, se encargó de recabar información de la sospechosa, comenzando con indagatorias a todas las personas cercanas a ella. El primero en contarle detalles fue Francisco Páez, el dueño de la tienda que había reportado el problema con las cañerías. El hombre declaró que con frecuencia veía subir hasta el 3er piso a señoras encopetadas, como llamaban en México a las mujeres de la alta sociedad. Yo las he visto aquí, medio gorditas, con un rostro desencajado, triste, y cuando salen de aquí, salen como por arte de magia delgadas y con una sonrisa de felicidad que no pueden con ellas. Pero al igual que en el caso de la vampira de Barcelona, el abogado tenía una moneda de cambio, la lista de clientes de Felicitas Sánchez, en la que se incluían importantes figuras de la política, familias de alta alcurnia. De modo que el abogado amenazó con revelar al público la lista, si así se conseguía disminuir su condena. Pero lo que consiguió disminuirla fue todo lo contrario, pues las autoridades, haciendo alarde de una innegable corrupción, la dejaron marchar con tal de que no revelara los nombres. Así que por este motivo, y con excusa de una serie de irregularidades, Felicitas Sánchez Aguillón, la ogresa de la colonia Roma, salió en libertad tras 3 meses de prisión. La acusación solo contaba con los restos encontrados en las cañerías como pruebas, entre los que se encontraban un cráneo y unas piernas de un niño del que se estimaba que tendría 1 año de edad.
Pero casualmente estos restos desaparecieron, de modo que no había pruebas que conectaran a Felicitas con los asesinatos sin una duda razonable. Felicitas Sánchez Aguillón fue procesada el 26 de abril de 1941 únicamente bajo cargos de aborto, entierro ilegal de restos humanos, delitos contra la salud pública y responsabilidad clínica y médica. Pero ninguno de estos crímenes por los que fue acusada se consideraban graves, por lo que podía ser condenada únicamente a una fianza. Sin embargo, la acusación todavía contaba con dos importantes testimonios: el del plomero, el cual estaba dispuesto a declarar, y el de su amante, el cual podría acabar declarando bajo presión. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el juez que llevaba el caso abdicó. Se piensa que bajo amenaza o soborno, lo cual facilitó la liberación de Felicitas antes de que la fiscalía pudiera apelar el fallo. Su exmarido Carlos Conde, aunque ya no mantenía una relación sentimental con Felicitas, fue el que pagó su fianza de unos 600 pesos de la época, que serían equivalentes a 600.000 pesos actuales, unos $30.000. Tras esto, en junio de 1941, Felicitas Sánchez Aguillón fue puesta en libertad, a pesar de todos los cargos que pesaban a sus espaldas y de las entre 40 y 50 víctimas que se estimaba había asesinado, aunque otros contabilizaban más de 100 asesinatos. Pero aunque Felicitas podía gozar de su libertad, ya no podía mantener ese estilo de vida. Todo había sido descubierto y no podía seguir con su negocio. Y aunque no fuera ajusticiada legalmente, sufrió un fuerte escarnio público. Todo el mundo la repudiaba y despreciaba, y ya ni siquiera podía vivir en el país. En la madrugada del 16 de junio de 1941, Felicitas Sánchez se suicidó con una sobredosis de Nembutal, un barbitúrico, en la casa que compartía con su pareja mientras éste dormía. Antes de terminar con su vida, escribió 3 cartas. Una estaba dirigida a su exabogado, quien al parecer la había estafado. Otra a su abogada actual, referida principalmente a unos terrenos que ella tenía, y una última a su pareja actual, el Beto. En esta se despedía de él con un tono bastante frío. Solo hablaba de trámites legales sobre su propiedad de la Quebrada y se despedía con indiferencia diciendo adiós, Beto. Sin embargo, en las cartas no había ni un ápice de arrepentimiento, ni ningún tipo de expresión sentimental. Todas ellas tenían que ver con sus propiedades. No demostraba dolor, ni culpa, ni siquiera tristeza. No demostraba lazos afectivos de ningún tipo, y ni siquiera mencionaba a su hija. Parecía que ni su propia muerte le producía sentimiento alguno. Estaba totalmente desconectada de sus emociones. El reportero de la prensa que cubrió el caso escribió la noticia de su suicidio. Felicitas se acogió a la muerte piadosa que no le procuraba a sus víctimas. Su hija pasó a la tutela del Estado y fue llevada a un hospicio, y por lo que se sabe, creció y se convirtió en un miembro funcional de la sociedad. No le dejó nada, ni una simple nota. Solo quedó tras ella un rastro de destrucción. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Debió ser condenada? Decídmelo en los comentarios. Quería dedicar este vídeo a una de las extrañas que más ha apoyado este canal, África, que ha perdido a su abuelita Antonia esta semana, que por lo que me ha contado también le gustaban mucho estos temas de misterio. Así que te mando un abrazo enorme y todo mi cariño. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón, África C, Alejandro Rebón Portillo y a Catisia. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Aseguraos de seguir suscritos porque ya sabéis que YouTube le ha dado por desuscribir a gente. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo, lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí, me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!